Una semana más llega Historia de las Empresas. En este caso, continuamos con Pfizer, la famosa farmacéutica americana. Vamos a repasar un poco las cosas más importantes ocurridas a lo largo de su historia. Lo primero que tenemos que saber es que se trata de una empresa con muchísima antigüedad, como pone ahí 170 años de historia. Se creó en el 1849 por dos primos, uno de ellos era químico, los dos Carlos Pfizer y Carlos Eberhard, que era pastelero. Ambos alemanes y familiares, como digo, y tenían un sueño que era el fabricar productos químicos. Es algo muy curioso cuando lees la historia de esta empresa y su creación, cómo el químico y el pastelero, cómo el pastelero ponía la parte del azúcar, digámoslo así, la parte dulce, para que sus productos fueran más apetecibles para el público. Comenzaron con un exitoso antiparasitario, estamos hablando de los 1800, en los cuales había muchísimos problemas por la pobreza principalmente y porque no había dietas adecuadas como hay hoy en día y tenían muchísimos problemas pues, intestinales. Pero pronto ya empezaron con más temas químicos como el bórax, el alcánfor o el yodo, que en el caso del yodo, como pongo ahí, era para evitar una enfermedad muy típica de la época que era el bocio. En 1880 llega un tema importante dentro de Pfizer, que es el ácido cítrico, ya que en aquel momento se estaban poniendo de moda las bebidas Coca-Cola o Pepsi y necesitaban pues, ese ácido cítrico que se usaría, como vimos más tarde, para un montón de cosas más. De hecho, en 1936 ya era el líder mundial de la producción de vitamina C y gracias a esto, y sobre todo por haber descubierto un método basado en la fermentación que hoy en día conocemos, pues consiguieron acelerar todo lo que es la fabricación de la penicilina a nivel más industrial y en masa, ya que debido a la Primera Guerra Mundial muchos soldados británicos y americanos pues necesitaban grandes cantidades de este medicamento de penicilina. En 1940 llega el primer fármaco aprobado por la FDA, que como sabéis es el organismo americano que aprueba los medicamentos y con el cual Pfizer tiene que llevarse bastante bien por ello. Y en el 1952 se lanzó también como buenos químicos que eran a la división de agricultura, ya no solo a salud humana, sino también a agricultura. Unos años más tarde veremos que también se metió en la parte de la división animal. En 1942 salió a bolsa, o sea que lleva ya muchísimos años cotizando, y por los años 50, pues como casi todas las empresas que hemos ido analizando en la historia de la empresa, pues tuvo su expansión internacional, salió de Estados Unidos hacia el mundo. Fue la primera que consiguió el medicamento más vendido en todo el mundo, con unas ventas de 1.000 millones de dólares, que esto es, para la época es una barbaridad, el Feden. Sabéis que cuando vimos Avi, el medicamento que históricamente ha reportado más ventas a una empresa, en este caso Avi fue el Humira, pues en este caso el primero de la historia fue el Feden, con esas ventas que tenéis ahí. Y unos años más tarde, casi ya llegando al año 2000, en el 98 sacó la famosa Viagra, que como sabéis es para la disfunción eréctil y que tanto éxito y fama tuvo y tiene a día de hoy. En 2009, ya en el nuevo siglo, empiezan con una serie de adquisiciones y con digamos que empezó a crecer de forma inorgánica y no tanto orgánica, pues con medicamentos para la esquizofrénica como el Geodón o antibióticos o el Lirica, que es un analgésico muy famoso que ya perdió la patente. Fui yéndole bastante bien en ese tipo de medicamentos. La lió un poco en el Bextra, que era un medicamento para el periodo menstrual de las mujeres, donde ahí tuvo, pues digamos que fue a bastantes juicios. Bueno, este tipo de empresas está a la orden del día el que alguno de los medicamentos pues tenga algún problema y tengan litigio, ¿vale? Es algo bastante normal en ellas, como ya sabéis. En el 2010 llegó la división, como decía, animal llamada Zoetis, que luego se desprendió de ella, como ya sabéis. Hoy en día Zoetis cotiza en bolsa por ella sola. En 2020 otro gran éxito, o no tan éxito, lo tuvo con el COVID-19.
al menos fue una de las 3 que lanzó rápidamente una vacuna, en este caso de ARN mensajero, con un 90% de éxito. Y en 2022 sacó la franquicia de dermatología y compró una oncológica que es Sigen por 43 billones, que esto ha provocado pues, que últimamente pues, vayamos arrastrando unos problemas de deuda, de alta deuda, que ahora iremos comentando. Ahí tenéis un poco un resumen de las adquisiciones inorgánicas que ha ido haciendo a lo largo de los años. Bueno, he puesto los últimos años más bien. En 2009 la parte de dermatología, 10.000 millones. Hospira, que en 2015 era para fármacos inyectables, 15.700 millones. Esta he puesto en venta, como veis ahí en el icono, porque ahora en 2024 ha dicho Pfizer que quiere desprenderse de ella. Básicamente, con lo que consiga ahí de ese dinero al venderla, pues quedará quitarse bastante deuda, porque como he dicho es bastante alta. Y luego en 2016 compró 2 oncológicas, Array y Medication, y luego hay una en 2016 que no salió bien, porque el gobierno de Estados Unidos dijo que en Nanay, porque era en Irlanda, Allergan. Allergan es una farmacéutica irlandesa que lo que no quería el gobierno americano es que se fuera allí esa fusión para empezar a vender en Europa a través de Irlanda y pagar menos impuestos. Así que esa fue fallida, pero bueno, como digo, aquí hay un breve repaso, pero son muchas más las empresas que ha ido adquiriendo. En cuanto a patentes, pues el problema que tienen las patentes es que caducan. Por ejemplo, os traigo aquí el Equis, es uno de los medicamentos que generan más dinero tanto a Pfizer como a Bristol Myers Squibb, que lo tienen compartido. Esto es algo que también pasa en las farmas, que a veces sacan alguna patente que la comparten, porque en la fase de investigación pues, participan las dos empresas. En 2026, en noviembre, se acaba esa patente y entonces pues, entrará otro competidor que podrá usar esa molécula y venderla con un genérico que va a ser más barato siempre. Actualmente a Bristol Myers Squibb le supone aproximadamente unos 12.000 millones al año, o sea que es una barbaridad. Y os pongo ahí que está de litigio este 2024 Bristol con Teva, que es una farmacéutica israelí, porque obviamente Teva ha querido usar esa molécula, Bristol dice que todavía no puede usarla y están de litigio y bueno, en una guerra enfrentados. Ahí tenéis que el Eliquis pues, supone más o menos un 7% de las ventas, en este caso, de Pfizer, que es con la que estamos hoy comentando. En temas de coronavirus, tiene el medicamento el Comirnaty y el Paxlovid. El primero es el ARN mensajero del COVID-19, conocido por todos, que en España fue una de las vacunas aceptadas por el gobierno de España y dentro de su estrategia de vacunación. Lo hizo o lo desarrolló con un laboratorio alemán llamado Biotech y normalmente tienen unos 20 años de patente hasta el 2040 o 2040 y algo, pero bueno, otra de las historias que tiene Pfizer es con Moderna, que fue otra de las que sacó ARN mensajero, diciendo que copiaron su patente y bueno, las historias que ya os podéis imaginar. El Paxlovid, pues es el cuarto medicamento, en este caso es por ingestión oral, o sea que no se inyecta tal cual como los otros, y lo aprobó la FDA en adultos y la patente acaba en el 2041. Los segmentos de ventas de Pfizer, pues principalmente son ya 3, ¿vale? Aunque uno de ellos está escindido en 2018, que son los de medicamentos sin receta médica, y principalmente tenemos el Pfizer Innovative Health, y que se dedica básicamente a vacunas, a medicina interna, oncología, básicamente la parte más importante de innovación, donde investiga, donde todo lo que son las fases de investigación, las 3 fases que ya sabéis, fase 1, fase 2, fase 3 de medicamentos y de vacunas que saca, pues sobre todo últimamente más en temas de oncología y inmunología. Y luego los Essential Health, donde están pues, los genéricos de marca, los inyectables, pues bueno, un poco todo ese tipo de cosas. Vende aproximadamente unos 350 productos en cartera y actualmente tiene 28 medicamentos en fase 3, que es la última fase ya para salir al despegue a comercial, donde uno de esos 28 pues podrían, ahora veremos algunos, podrían pegar el pelotazo como para Avi lo hizo Humira o como
el famoso este que hemos comentado compartido con Bristol. En fin, un poco por ahí es donde se mueven este tipo de empresas, en dar el pelotazo con productos y medicamentos o vacunas muy innovadoras. En el pipeline de los medicamentos, pues tenemos los de la fase 3 que hemos comentado antes. Ahí tenéis los nombres, son nombres bastante pues, raros. Algunos de ellos siguen en verde, otros están con problemas un poco que tienen que ir solucionándolos antes de poder sacarlos al programa al último, digamos, al programa de pivotaje. Y en decisiones regulatorias, que esos son los que van a salir ya cuando la FDA quiera o lo diga, donde tenemos un montón de medicamentos que están ya en fase de empezar a dar también muchísimo dinero a Pfizer. Bueno, en ventas, comentar que el 2022 fue el año estrella de Pfizer. Obviamente las ventas llegaron casi a los 100.000 millones. Esos 100 billion en ese año fueron brutales. El año pasado ya fue bastante malo porque no hubo tantas ventas de coronavirus, de todos los medicamentos que hemos visto del COVID. Y este 2024, en el tercer trimestre, sí que hemos visto un repunte interesante de las ventas de COVID-19 que le han dado bastante, bueno, le han dado un aire de sople fresco que le ha venido bastante bien para mejorar los números, ¿vale? Pero como sabéis, pues tuvo ahí su máximo y ahora está intentando recuperarse y sacando esos medicamentos que son los que le darían la vida. Y bueno, aquí no sale, no sé por qué, la gráfica de dividendos crecientes, por alguna razón no sale, pero bueno, yo os la cuento. Básicamente ha estado dando dividendos muchísimos años, pero en 2010 tuvo que recortar el dividendo, básicamente porque una de las compras que hemos visto antes, la de Wave, se gastó muchísimo dinero y todo ese dinero que se gastó pues tuvo que cortar el dividendo, recortarlo muchísimo para poder hacer frente a toda esa deuda. Lo que sí es interesante, que hoy en día está con un máximo histórico de rentabilidad de dividendos del 6,5%, o sea que está en la fase la más interesante si confiamos en la empresa para conseguir un dividendo alto y que lo tengáis eso en cuenta. Pero como conclusión, aunque su idea es mantener y crecer el dividendo, ¿vale? Que actualmente en el último trimestre, saca el dato, 7,1 billion se gasta, no me gusta que, o sea, si hace venta de partes del negocio para bajar la deuda, perfecto, pero si es posible que tenga que hacer como hizo en 2010, que es recortar el dividendo para pagar esa deuda, porque ya os digo, es altísima. Y bueno, en este trimestre último que tengo datos, lo redujo en 4,4 billion, o sea, ahí está, vamos, que está poniéndose las pilas en ello, porque sabe que los inversores lo están acusando en el precio. También se gasta un dinero importante, aproximadamente lo mismo que en dar dividendos en investigación, en R&D, que tenéis ahí. Y bueno, y no hay ningún tipo de plan de recompra de dividendos, algo que no me gusta, porque se gastaron muchísimo dinero en recomprar acciones en 2022 y 2023, que era cuando el precio estaba más alto, algo mal hecho por parte de la directiva de Pfizer, y no hay planes, obviamente, porque el plan principal es disminuir la deuda en recomprar acciones. Y nada, con esto terminamos, nos hemos extendido un minutito más y perdonad por la diapositiva esa que no salió bien, pero bueno, no es muy interesante en cuanto a que hubo un recorte en 2010 que, para concluir, esperemos que no vuelva a ocurrir para los que somos accionistas y confiamos en esta gran empresa con tan larga trayectoria. Un saludo y hasta luego.